tengo un mensaje en esta mañana, un mensaje de la palabra del Señor, que es la continuación de las armas de la batalla ofensiva. Esta es la tercera arma de la batalla ofensiva. Amén. Mateo 18. Si dije mal, discúlpeme. Mateo 18. ¿Lo tiene? Esta es la tercera arma ofensiva que yo quiero enseñarle a usar en esta mañana. ¿Contra quién la va a usar? ¿Contra quién? Contra. Esa arma no es para que usted la use contra mí, ni es para que yo la use contra usted. Amén. Al contrario, es para que usted y yo nos pongamos de acuerdo y la usemos contra el enemigo. Amén. Versículo 18 dice así, de capítulo 18: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Amén. Dios no nos trajo hasta aquí. Dios no nos trajo hasta esta experiencia de tu vida cristiana para que tú vuelvas atrás. Dios no te trajo hasta aquí, hasta este momento de tu vida cristiana, para que tú te deslices. O como le decía Pablo a los Gálatas, Dios no te trajo a una experiencia en el Espíritu para que tú te perfecciones en la carne. Dios no te trajo a una experiencia más grande en el Señor para que tú te devuelvas atrás. Te trajo el Señor a que tú poseas la tierra que el Señor te da hoy. Amén. Nosotros hemos hablado de la batalla espiritual. Aquí está el interruptor, gracias. Nos ha hablado de la batalla espiritual que nosotros enfrentamos. En este sermón yo solamente tengo 2 láminas ilustrativas al principio. Las voy a presentar rápidamente para poder entrar en este terreno. Y yo quiero, hermanos, espiritualmente agresivos. ¿Quién quiere ser agresivo espiritualmente? Yo quiero hermanos determinados violentamente en el espíritu. El reino de los cielos pertenece ¿a quién? A los valientes. Y los valientes arrebatan el reino, porque el reino de los cielos sufre violencia. Lo único que tiene esta lámina, hermano, es la armadura de Dios. Está un soldado bien armado con todas las partes de la armadura defensiva. Acuérdese que esto es para que usted se defienda. Es muy importante que usted tenga la armadura defensiva, ¿sí o no? ¿Qué es su armadura defensiva? El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el casco del evangelio de la paz, calzado los pies con el casco de la salvación, el escudo de la fe. Yo dije el casco de qué, del evangelio de la paz, el casco de la salvación. Amén. Lo que pasa es que estoy hablando al mismo tiempo que estoy pensando en otra cosa. El casco de la salvación, el escudo de la fe, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál otra parte de la armadura? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas estas partes de tu armadura son para defenderte. Amén. Para que tú te defiendas del enemigo. Pero estamos entrando a un terreno más adelante, que solamente resistas al diablo, que solamente te defiendas. ¿Cuál es la parte más profunda que el Señor Jesucristo habló? Es que tú ataques, ¿no es así? Las puertas del Hades no prevalecerán contra quién.
contra la iglesia. Yo estoy seguro que durante estos días el demonio ha contraatacado tu vida. ¿No? Levante la mano los que testifican eso. Levante los que han sido contraatacados. ¿Sí? ¿Quiere usted desquitarse? Amén. ¿Sí? Porque no se iba a quedar en paz el enemigo, no. Y quiero decirle con toda autoridad en esta mañana que los principios de Dios son verdad. Los principios de Dios no cambian. Y si usted y yo actuamos conforme a los principios de Dios, siempre vamos a obtener lo que la palabra de Dios menciona con respecto a los principios que Él tiene para nosotros. Amén. ¿Está de acuerdo? Bueno, vamos. Gracias, hermano. Vamos a mirar otra lámina. Yo quiero que usted se presente así, como esta lámina. Yo quiero que no solamente se defienda del enemigo, yo quiero que usted lo ataque, ¿verdad? Yo quiero que usted ataque al enemigo. Se necesitan cristianos violentos, cristianos agresivos espiritualmente, cristianos que conozcan las armas espirituales que tienen. Y en esta lámina usted ve ahí derrotando, atacando y venciendo al enemigo. Amén. ¿Cuántos quieren tener esta posición? ¿O usted quiere estar en el lugar del enemigo ahí? No, amén. Entonces, a usted le corresponde, porque usted tiene estas armas poderosas. Repito, el Señor no nos ha dado armas carnales. Nos ha dado armas poderosas para destruir fortalezas. Amén. Para destruir fortalezas. ¿Cuántos de ustedes quieren destruir fortalezas? Usted puede destruir fortalezas. Usted puede ser más que un vencedor en el Señor Jesucristo. 4 armas son nuestras armas ofensivas. ¿Cuáles son estas armas ofensivas? Número 1, la oración de intercesión. Número 2, hablando la palabra de Dios. Número 3, la autoridad que tenemos para atar y desatar. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La autoridad que nosotros tenemos para atar y desatar. Y número 4, ¿cuál es? El ayuno. ¿Y qué más? Y la fe. Hermano mío, si usted no usa estas armas ofensivas, el enemigo lo va a atacar de tal manera que usted descuide aún sus armas defensivas. Y que usted comience a ser atacado en su mente, creyendo mentiras del enemigo, creyendo engaños del enemigo. Que usted sea atacado en su corazón, pensando, sintiendo, emocionándose, pero de una manera que no corresponde a la palabra del Señor. Y si usted usa estas armas ofensivas, estas armas espirituales, usted va a pararse frente a Satanás. Y como dice la Escritura, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Qué más? Y el diablo, ¿qué? Huirá de vosotros. Hermano, el diablo no va a huir. No va a huir si constantemente nosotros estamos variando en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de sentir. Nuestra manera de pensar y de sentir debe estar conforme a la palabra del Señor. ¿No es así? Cuando el Señor Jesucristo caminó en esta tierra como hombre,
quiero decirte que el Señor Jesucristo fue un ejemplo vivo de todos aquellos que iban a continuar su ministerio de extender el reino de Dios aquí en la tierra. Deja decirte una cosa. Cuando el Señor Jesucristo vivió aquí en esta tierra como hombre, el Señor Jesucristo no usó, fíjate bien, el Señor Jesucristo no usó su poder como Dios. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesucristo se hizo hombre. Dejó el manto de su divinidad y se vistió de su manto ¿de qué? De humanidad. Se hizo hombre. Así que Él fue un hombre como nosotros, fue un humano, sin pecado. Sí, así dice la Escritura, sin pecado. Pero fue un hombre, fue un humano como nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que Él tuvo que hacer como hombre para poder derrotar al enemigo? Para poder usar la autoridad que su padre le había dado. ¿Sabes lo que Él hizo? Él usó los recursos espirituales con que Él contaba. Él no caminó aquí en esta tierra como Dios. Él caminó como hombre aquí en esta tierra usando sus recursos espirituales que Él tenía. ¿O no dijo: el Espíritu del Señor me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres? ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes están en la misma situación? ¿Cuántos de ustedes se consideran humanos? Somos humanos, amén. Tenemos una humanidad, pero también tenemos recursos espirituales que el Señor nos ha dado para que vayamos y enfrentemos y ataquemos ofensivamente ¿a quién? Al enemigo. Estos recursos espirituales están a tu disposición. Ve lo que la palabra del Señor dice. Quiero que vayas a 3 escrituras. Primera, Mateo capítulo 28. Mateo 28, versículo 18. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Lo tienes? Fíjate bien lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, vamos a leer en voz alta: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate muy bien cómo el Señor Jesucristo se le dio toda autoridad. ¿Dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Es así? ¿Cuántos lo creen así? Lucas capítulo 10. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 10, en el verso 19. Lucas 10, 19. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo en voz alta. Dice así: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Para quién es esta promesa? A ver, di: para mí. Es para ti, es para mí esta promesa. Al Señor Jesucristo le fue dada toda autoridad, pero el Señor Jesucristo a ti te da, ¿qué? Toda autoridad. ¿Sabes que potestad quiere decir qué? Autoridad. Amén. Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 21. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Fíjate bien lo que dice.
en voz alta, versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Fíjate muy bien cómo el Padre dio toda la autoridad a su Hijo y el Padre envió a su Hijo. Amén. Fíjate muy bien cómo Jesucristo te da a ti toda autoridad. Y fíjate muy bien cómo el Señor Jesucristo te envía a ti. ¿Cómo te envía a ti? Con toda autoridad. Amén. ¿Sabes cuál fue el propósito por el cual Dios envió a su Hijo aquí en la tierra? Ayúdame. ¿Cuál fue el propósito por el cual el Padre envió a su Hijo en la tierra? Para nuestra salvación. ¿Para qué más? ¿Mandé? Amén. Fíjate muy bien, anteriormente yo escuchaba, el Señor Jesucristo fue enviado para enseñarnos a morir a nosotros. El Señor Jesucristo fue enviado a morir. El Señor Jesucristo fue enviado a sufrir. El Señor Jesucristo fue enviado a padecer. El Señor Jesucristo fue enviado a tantas cosas. ¿Sabes a qué fue enviado el Señor Jesucristo? Exactamente a deshacer las obras de ¿quién? ¿Sabes que así dice la Escritura en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso 8? Primera de Juan 3, 8. Quiero que te grabes bien esta Escritura. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras de ¿quién? Del diablo. ¿Para qué apareció el Señor Jesucristo, hermano? ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras de ¿quién? ¿Para qué apareciste tú en esta tierra? Porque tú apareciste en esta tierra, ¿no? Para deshacer las obras del diablo también. Toda autoridad le fue dada al Señor Jesucristo. Toda autoridad te es dada a ti. El Padre envió a su Hijo Jesucristo. Cristo te envía a ti. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareciste tú aquí? Para deshacer las obras o apareciste aquí en esta tierra para sufrir y que cantes ese sufrir me tocó a mí en esta vida. ¿Sí? Llorar es mi destino hasta el morir. No, hermano, esta es una canción del mundo. Esta es una canción del diablo. ¿No es así? ¿Sabes para qué apareciste tú aquí en esta tierra? ¿Para qué? A ver, di. Confiésate a ti mismo, aplica esa arma ofensiva y confiesa en este momento: yo aparecí para deshacer las obras del diablo. A ver, confiesa lo que te escuche el diablo. ¿Lo crees tú? Amén. ¿Sabes una cosa? No estoy jugando solamente para que tú seas motivado a repetir eso, no. Es que es muy importante, dice, lo que tú crees en tu corazón, debes confesarlo con tu boca. Te atreves a confesarlo con tu boca, quiere decir, te apropias de esa verdad. Esa verdad que tú crees en tu corazón, te la apropias cuando tú la confiesas con tu boca. Yo aparecí para deshacer las obras del diablo. ¿O no apareciste para eso? ¿Para qué apareciste en esta tierra? ¿Para sufrir? ¿Para padecer? ¿Para ser quebrantado? ¿Para ser oprimido? ¿Para esto apareciste? ¿Para estar enfermo? ¿Para estar continuamente deprimido? ¿Para estar desanimado? ¿Para esto apareciste aquí en esta tierra? ¿O apareciste en esta tierra para deshacer las obras del diablo? ¿En qué deshizo el Señor Jesucristo las obras del diablo? En todos aquellos que estaban oprimidos, lastimados,
en todos aquellos que tenían opresión, que estaban heridos. Y el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. El diablo hace obras en las personas. El diablo efectúa obras en los maridos, en las esposas, en los hijos, en las familias, en las iglesias, en los hermanos en Cristo. ¿No es así? ¿Sabes para qué apareciste tú? ¿Para qué? Para que tú deshagas las obras del diablo. ¿Cuáles obras son del diablo? La enemistad, los celos, la ira, la lujuria, la lascivia. Para esto apareciste tú en este mundo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. ¿Quién quiere deshacer las obras del diablo? ¿Quién quiere aparecer como esta lámina, derrotando, derrocando el poder del enemigo? Amén. Vamos a hablar en este día de esa palabra, de esa autoridad que tú tienes de atar y desatar. ¿Cuántos quieren aprender lo que la palabra del Señor dice con respecto de atar y con respecto de desatar? Es una parte de la Escritura. Amén. Vamos a aprender primeramente a usar tu autoridad, hablando la palabra de Dios nuevamente. ¿Sabes que si alguien fue un maestro en el uso de las sagradas escrituras, en el uso de la palabra escrita de Dios, fue el mismo Señor Jesucristo? Amén. Y nosotros tenemos su ejemplo. Él nos ha dejado sus huellas para que nosotros sigamos su ejemplo. ¿Recuerdas cómo el Señor Jesucristo sanó a los enfermos? Si tú pones atención en la palabra de Dios, vas a ver que el Señor Jesucristo nunca oró por los enfermos. ¿Sabías tú eso? Entonces, ¿qué hizo? Amén. Cristo nunca oró. ¿Sabes lo que Cristo hizo? Cristo habló sanidad para ellos. Esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo no dijo: Padre, sánalos, Padre, libéralos. El Señor no dijo esto. El Señor Jesucristo vino y reprendió esa enfermedad. El Señor Jesucristo vino y reprendió a ese demonio y lo echó fuera y lo sanó y liberó a esa persona. ¿O no dice así la Escritura? El centurión mismo, él entendió los principios de autoridad y fue con el Señor Jesucristo y le dijo: Señor, no necesitas ir a mi casa, solamente ¿qué? Solamente di la palabra. ¿Y qué más? Amén. Solamente di la palabra y mi siervo será sanado. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo no estaba cerca de ese siervo. El Señor Jesucristo iba a ir a la casa de este centurión. Pero sabes una cosa, esa situación estaba probando la fe del centurión. El centurión tenía tanta fe que solamente la palabra del Señor Jesucristo iba a ser lanzada y este siervo iba a ser sano. Y el Señor Jesucristo dijo la palabra: conforme a tu fe, conforme tú creíste, ¿qué más? Te sea hecho. ¿Qué le dijo al hombre de la mano seca? ¿Te acuerdas que había un hombre que tenía la mano seca? ¿Qué le dijo? ¿Se la mojó? ¿O qué le dijo al hombre de la mano seca? ¿Qué le dijo? Extiende tu mano. ¿No le dijo eso? Extiende tu mano. Fíjate qué sencillo. Solamente le habló, le mandó: extiende tu mano. ¿Y qué hizo él? Extendió su mano. No se puso a orar: Padre, sánalo. No se puso que el Padre lo sanara. Él dijo: extiende tu mano. ¿No es así? Ve cada una de las oportunidades en que el Señor Jesucristo estuvo para sanar a alguien o para liberar a alguien. Tú vas a ver lo mismo con aquel endemoniado. ¿Recuerdas? El gadareno. ¿Qué les dijo a los demonios? Salgan. ¿Y qué hicieron los demonios?
salieron. Amén. ¿Qué les dijo a los ciegos? Que vean. ¿Qué les dijo a los sordos? Que oigan. Y los líderes religiosos de aquel tiempo estaban tan asombrados que ellos preguntaron allí en Marcos 1:27, ¿con qué autoridad hace él todas las cosas? Ellos reconocieron que este hombre tenía autoridad. ¿Tienes tú esa autoridad, hermano? ¿Tienes tú esa autoridad? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los vientos y al mar? ¿Qué le dijo? Calla, enmudece. Amén. ¿Recuerdas aún en el Antiguo Testamento cuando Moisés se enfrentó a todo el pueblo de Israel? El pueblo de Israel había salido de Egipto rumbo a la tierra prometida y ya iban ellos. ¿Sabes una cosa? El faraón los había dejado salir. El faraón había sufrido. El faraón había sido atacado por el poder de Dios. Y el faraón por fin se dio por vencido y les dijo: salgan pues, váyanse a adorar a su Dios, a la tierra prometida. Y todo el pueblo de Israel salió rumbo a la tierra prometida. Pero dime una cosa, ¿cuál fue la reacción del faraón y de todos los egipcios cuando el pueblo de Israel salió libre? ¿Cuál fue? Cruzarse de brazos y dijeron: bueno, pues ni modo, ya no tenemos obreros que trabajen a nuestras órdenes, ya no tenemos esclavos israelitas, hijos de Dios, que trabajen a nuestras órdenes, que construyan nuestras fortalezas, ya no los tenemos a ellos, pues ni modo, ahora búscate egipcios que construyan nuestras fortalezas. No, ellos no se dieron por vencido, había un ataque espiritual en ese momento. ¿Y sabes lo que hizo el enemigo? El enemigo asusó al faraón y el faraón sacó todo su ejército y fueron a perseguir al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel iba llegando al mar. ¿Cuál mar? El Mar Rojo. Iban llegando ante este mar. Atrás estaba el enemigo, adelante estaban las circunstancias, un mar que les impedía pasar. ¿Y sabes qué fue lo que hizo Moisés? Moisés comenzó a clamar a Dios: mira, Señor, mira nada más esta circunstancia, mira el enemigo, mira el mar, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor a Moisés? Sí, ¿por qué clamas a mí?, le dijo. ¿Por qué clamas a mí? Extiende tu vara y abre el mar. Amén. Yo te he dado la autoridad, te he dado la autoridad con la vara. Oye, hermano, si el Señor te ha dado la autoridad, ¿por qué muchas veces los cristianos estamos clamando a Él cuando tú y yo tenemos esta autoridad y ponemos enfrentarnos a esa situación y atarla en el nombre de Jesús y desatar la bendición del Señor? ¿Puedes decir amén a esto? Fíjate bien lo que la Escritura dice con respecto a Lázaro. Cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, vemos una excepción de la regla usada en la Escritura. Porque allí solamente el Señor Jesucristo sí oró a su Padre. ¿Sabías tú esto? Allí sí oró a su Padre. Pero ¿sabes por qué motivo oró a su Padre? Solamente para que aquellos creyesen. Así le dijo: Padre, yo siempre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero lo dije para estos que no creen. Pero cuando Él resucitó a Lázaro, Él no le estuvo orando a su Padre Celestial para que el poder de Dios resucitara a Lázaro. ¿Sabes lo que dijo el Señor Jesucristo a Lázaro? ¿Qué le dijo? Lázaro, sal fuera. Y a Tabita, ¿qué le dijo? Tabita, levántate. ¿Y qué le vas a decir tú a ese monte? ¿No dijo eso el Señor Jesucristo? ¿Quién tiene la autoridad? Levante las manos los que tienen esta autoridad. ¿Tienes tú la autoridad?
Hermano mío, no fue solamente esta oportunidad y esta autoridad para el Señor Jesucristo. Los discípulos tuvieron esta autoridad también. Los discípulos fueron enviados con esa misma autoridad. Y por eso el Señor Jesucristo se desesperó tanto con ellos. Estaba finalizando su tiempo de enseñanza con ellos, su ministerio aquí en la tierra. Y cuando se enfrentaron a un demonio, este demonio poseía a un muchacho, ¿verdad? Un muchacho estaba poseído de un demonio. Y los discípulos no pudieron echarlo fuera. Y el padre de este muchacho le dijo: Señor, lo he traído a tus discípulos y tus discípulos no lo han podido echar fuera. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo a ellos? Oh generación, ¿qué? ¿Qué le dijo? Oh generación. Tus armas ofensivas, de tus armas espirituales. ¿Qué crees que el Señor Jesucristo te diría a ti como discípulo? Como discípulo, criticamos a Pedro, criticamos a Santiago, criticamos a Juan, criticamos a los 12 discípulos que no pudieron echarlo fuera. ¿Qué te diría a ti el Señor Jesucristo hoy en día? ¿Sabes lo que les dijo a ellos? Generación incrédula y ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Sabes? El Señor Jesucristo ya se quería ir. El Señor Jesucristo ya quería tener la gloria que tenía antes. El Señor Jesucristo quería dejar encargados a sus discípulos con autoridad. Por eso les dijo: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Entonces le trajeron al muchacho. Y el Espíritu, cuando vio al Señor Jesucristo, sacudió al muchacho, cayó el muchacho. Aquel muchacho fue libre. ¿Sabes por qué? Porque Jesús sí sabía lo que tenía. Jesús sí conocía lo que tenía. ¿Lo conoces tú? ¿Lo sabes tú? O cuando tú te enfrentas a un problema, inmediatamente llamas a una persona, a un hermano: hermano, por favor, ora por mí. Hermanos, oren por mí, ¿verdad que estoy en esta situación? ¿Sabes por qué? Porque todavía no te has dado cuenta, no te has percatado que tú tienes la misma autoridad. Esto no quiere decir que llamemos para ponernos de acuerdo. La Escritura dice: si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan al Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué? Les será hecho. Amén. Se quedaron muy serios. ¿Por qué se quedaron serios? Porque tenemos un nivel de autoridad manifestado muy grande, o nos quedamos serios porque tenemos un nivel de autoridad muy pequeño. Porque necesitamos caminar, necesitamos enfrentarnos, hermano, al enemigo, y ya dejar las cosas de niño, ya dejar las cosas que Satanás está usando para entretenernos con cositas, con cosas pequeñas, mientras el Señor Jesucristo quiere hacer cosas grandes en tu vida. Y el Señor Jesucristo te está dando en tus manos estas armas ofensivas: la oración de intercesión, el poder de usar su palabra, la autoridad para atar y desatar. San Juan capítulo 20, versículo 21. San Juan 20, 21. ¿Lo tienes? Fíjate bien lo que dice. Entonces Jesús les dijo otra vez. No solamente les dijo una vez, otra vez y otra vez y otra vez. Y si tú dices: ay, hermano, ya lo escuché, pues ni modo, porque otra vez te lo va a decir el Señor, y otra vez, hasta que entre completamente esa verdad, y que esa verdad se encarne en tu vida, que realmente tú puedas caminar con esa verdad, que tú seas una palabra de Dios viviente. Amén. Que la palabra se encarne en ti y que realmente estés caminando de acuerdo a su palabra. Dice así: como me envió el Padre, así también que yo os envío.
el Evangelio de San Marcos en el capítulo 11. Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 23. Evangelio de Marcos, capítulo 11, verso 23. ¿Lo tienes? Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Amén. Dice así: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, ¿qué más? Lo que diga le será hecho. ¿Cuántos creen que tienen la autoridad para atar y desatar? ¿Cuántos creen? Amén. Esta es una de las armas ofensivas más poderosas. El poder de atar y el poder de desatar. Este poder de atar y desatar está disponible para cualquiera que cree que Jesús es su Salvador y su Redentor. Este poder de atar y desatar, el Señor lo manifestó a Pedro, lo manifestó que también los discípulos los tenían, y también lo manifiesta a nosotros. Nosotros tenemos este poder para atar y desatar. Pero te estoy hablando, hermano, de una dimensión de oración más profunda todavía. Te estoy hablando de una dimensión de la oración donde tú vas a enfrentarte en intercesión y vas a tener la autoridad para atar y desatar. ¿Sabes una cosa? La verdad no se encuentra en las circunstancias visibles. La verdad de la situación se encuentra en el mundo espiritual. ¿Sabes cuál fue el error del pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida? El Señor les dio la tierra prometida, ellos entraron en la tierra prometida, ellos tenían la autoridad para echar fuera a todos los enemigos. ¿Y sabes cuál fue su error? Su error exactamente fue que no echaron a todos sus enemigos. Abre tu Biblia en Números, en el capítulo 35, en el versículo 55, Números 33, perdón. Números 33, versículo 55. ¿Lo tienes? Fíjate muy bien que fue una advertencia de Dios para el pueblo de Israel. Es una advertencia que el Señor te hace a ti y a mí en este día también. ¿Lo tienes? Y si no echares a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán, ¿por qué? Serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros, ¿qué? Habitareis. ¿Qué era lo que iba a pasar con todos los enemigos que no iban a echar fuera a ellos? Ellos iban a ser como aguijones, como taladros, como espinas. ¿Sabes lo que van a hacer todos los enemigos tuyos? Levanten la mano los que tienen enemigos espirituales. ¿Cuáles son tus enemigos espirituales? ¿Cuáles son? Solamente decimos, bueno, es que son todos los demonios, son todas las huestes espirituales, sí es cierto. Pero tus enemigos, los que habitan allí en ese terreno, ¿cuál es el terreno? Tu corazón. Los que atacan ese terreno en tu vida, que tú tienes que tomar dominio de esos enemigos.
¿Quién reconoce en este momento que sí tiene enemigos? No consientas que moren en tu tierra. Tú tienes el poder de atarlos y el poder de desatar la bendición de tu vida. No consientes que esos enemigos moren en tu corazón, en tu mente. No consientes que esos enemigos moren en tu tierra, en tu familia. No consientes que esos enemigos moren en tu templo, en tu iglesia. ¿O tú crees que los enemigos van a respetar este lugar si nosotros damos lugar al enemigo? Hay muchas clases de manifestaciones del enemigo, hermanos. Y hay un tiempo en que el Señor nos va a llamar para que nosotros tomemos esta arma poderosa de atar y desatar. Yo no sé cuántos de los que están aquí todavía no han tomado realmente, que reconocen en su vida que realmente no han hecho uso de esa autoridad para atar y desatar. Yo quisiera preguntar, y libremente usted levante su mano de una manera sincera, ¿quién todavía no ha usado esa arma para atar y desatar? Todavía hay algunos. Levanten la mano todos los que quieren usar esta arma para atar y desatar. Amén. Mira, no es una vergüenza no haberla usado, pero cuando tú tienes el conocimiento de la palabra de Dios, este es el momento en que tú vas a usar esa arma. Te voy a poner un ejemplo en la vida de David. Abre tu Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Versículo 8. ¿Lo tienes? Versículo 8. David estaba huyendo de Saúl, hermano. Y el sacerdote Abimelech estaba allí, el rey Aquis estaba allí. Y vamos a ver en primer libro de Samuel, capítulo 21. ¿Lo tienes? Fíjate, dice verso 8. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada, ni mis ¿qué? Ni mis armas, por cuanto la orden del rey era ¿qué? Apremiar. Mira, David no estaba allí con armas, no tenía su espada, y le estaba preguntando a Ahimelech: ¿hay alguna arma que yo tome? ¿Hay alguna espada que yo tome? Y quiero que tú te sorprendas del versículo siguiente, porque había una, sí había un arma. El versículo 9, un arma que nadie había tomado, un arma que él no había tomado. Versículo 9 dice: el sacerdote respondió: la espada de Goliat el filisteo, al cual tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque no hay aquí otra sino esta. Y dijo David, ¿qué dijo? Ninguna como ella, dámela. Así le dijo. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo tremendo que está aquí ocurriendo, porque no había ninguna arma, solo había un espadonón. Era de un Goliat, de un gigante. ¿Recuerdas la experiencia de David con el gigante? Oye, esa espada había sido fabricada para un gigante, para alguien grande, para alguien que había crecido mucho. Esa espada era para esa persona. Esa espada estaba ahí guardada, envuelta en un velo, porque todavía no había alguien capaz de tomarla y usarla como un arma. David
a los 17 años no se enfrentó a Goliat con la armadura de Saúl, que Saúl tenía, porque esta armadura le quedaba grande, ¿verdad? No la podía usar en ese tiempo, pero había llegado un momento cuando él había crecido, cuando él había madurado, cuando él tenía poder, fuerza, cuando su fe se había agigantado, cuando él era un gigante en la fe, cuando dijo: ahí está esta espada, no hay ninguna otra. ¿Y qué fue lo que dijo David? Ninguna como ella. Dame esta espada. Ninguna como ella. Es así como yo te vengo a presentar esta arma ofensiva de atar y desatar. Tal vez no la has usado, pero ha llegado un momento en que no hay otra arma ofensiva más que esa arma que está aquí en la palabra del Señor. Y tú tienes que levantarte en fe y decir: ninguna como ella. Dame esta arma, porque yo la voy a tomar y yo voy a enfrentarme contra el enemigo. ¿Sabes qué es lo único que te impide a ti o a cualquier cristiano? Lo único que te pudiera impedir tomar esta arma, ¿sabes qué es lo único? Es esa duda que viene del enemigo de decirte: ¿y si no funciona? Pero yo te voy a decir: ¿y si sí? ¿Y si sí? ¿Y si sí funciona y está ahí guardada? ¿Para qué te quedas con y si no? Mejor y si sí. Mejor toma la espada del Espíritu. Toma la espada que es la palabra de Dios y comienza a atar. Amén. Comienza a atar. Esta arma, hermano, necesita reconocer que tú tienes la autoridad para atar. Pero dime, ¿a quién vas a atar? ¿A quién vas a atar? Satanás es solamente uno, una criatura. Pero hay millones y millones de demonios. A mí me llamaba mucho la atención de que Julio estaba compartiendo esto cuando él estaba compartiendo la adoración, cuando estaba dirigiendo la adoración. Dice: los demonios se visten de muchas maneras y atacan los cuerpos y atacan las almas, ¿no es así? Aún atacan los espíritus y muchos demonios poseen cuerpos de personas. ¿Sabes que para eso el Señor te envió a ti? Para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. Dime una cosa. Dime qué es la rebelión. ¿Qué es la rebelión? ¿No es un espíritu de rebeldía? Una actitud rebelde, un espíritu de rebeldía. Dime, ¿eso pertenece a Dios? ¿A quién pertenece? ¿Debes tú de atar eso? Amén. La confusión, ¿a quién pertenece la confusión? A Satanás. Todas estas son maneras, obras en que Satanás está manifestándose con rebelión, con confusión, con frustración, con inquietud, con lascivia, con promiscuidad, con pecado, con drogadicción, con desinterés, con egoísmo, con crítica, con chisme, con temor, con ansiedad. Dime de quién son todas las obras de la carne. ¿No son de Satanás? ¿No pertenecen a Satanás? ¿No son manifestaciones de espíritus malos? Jesucristo vino a traer vida, hermano. Jesucristo vino a traer vida y vino a traer vida en abundancia. ¿Y sabes lo que el enemigo viene a traer? El enemigo viene a hurtar, viene a matar y viene a ¿qué? A destruir. Tantos hermanos que no saben cuál es la voluntad de Dios para su vida, que no saben a dónde ir, que no saben qué hacer, que no saben qué acudir. ¿Qué les falta a estas personas? Les falta atar toda esa confusión y echarla fuera de su vida. ¿Y qué es lo que van a desatar? ¿Qué es lo que van a desatar? Yo estaba pensando, bueno,
Pues Satanás tiene millones y millones de espíritus. Y sí, yo acepto que hay pues tantos espíritus manifestados en lujuria, en drogadicción, en aún espíritus, ¿qué decir?, nacionales. ¿O no había un príncipe de Persia allí? ¿No había un demonio, un gobernante, una potestad gobernando esas ciudades, esos países? ¿Hay diferencia aquí en Guadalajara? ¿Hay diferencia aquí en esta nación? No, hermano, la batalla es espiritual y se necesitan Davides. Se necesita un David que venga y se ponga enfrente del enemigo. No hay ninguna otra arma más que tú la tomes en este momento, porque no hay otra arma más que tú la tomes y tú comiences a atar y tú comiences a desatar. Dime qué es lo que vas a desatar. ¿Sabes cuántos espíritus tiene Dios? 7. Amén. ¿Por qué 7? Porque es el número perfecto. Amén. No dice la escritura, mas tú sé ejemplo en palabra, en conducta, en fe, ¿en qué más? En espíritu, en amor y en pureza. Pues sé ejemplo en espíritu. ¿Qué quiere decir que seas ejemplo en espíritu? ¿Que no todos los de aquí tenemos espíritu? Sí. Pero cuando tú eres ejemplo en espíritu, quiere decir que vas a manifestar un espíritu que viene de Dios. Un espíritu bondadoso, un espíritu benigno. ¿No dice Isaías capítulo 11 versículo 2? Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de dominio propio. ¿A quién pertenecen todos esos espíritus? Es la característica del Espíritu Santo, es la característica del Espíritu de Dios. Amén. Quiero preguntarte, ¿habrá un espíritu de odio? No, no en Dios, del diablo. ¿Hay un espíritu del diablo de odio? ¿Habrá un espíritu de rencor? ¿Habrá un espíritu de amargura? ¿Habrá un espíritu de resentimiento? ¿Habrá un espíritu de chisme? Hay chismosos, sí. Pero ¿quién está empujando a los chismosos? ¿No es un espíritu? ¿Hay un espíritu de lascivia? ¿Habrá espíritu de lujuria? ¿Habrá espíritu de contienda? Yo decía, bueno, con tanto espiritaje, imagínate solamente, bueno, así dicen en Tapachula, ¿verdad? Con tanto espiritaje, con tantos espíritus, imagínate, tenemos solamente un solo espíritu, sí, pero este espíritu de Dios tiene los 7 espíritus, el número perfecto. Hay un espíritu de amor. Necesitamos en esta iglesia que se manifieste un espíritu de amor. Necesitamos en esta iglesia que se manifieste un espíritu de amistad, un espíritu de franqueza, un espíritu de unión, un espíritu de libertad, un espíritu de sanidad. Fíjate muy bien en los servicios. El Señor manifiesta muchas veces un espíritu de sanidad y el Señor comienza a sanar y sanar y sanar. De repente, se para aquello. ¿Qué fue? Que el Señor manifestó un espíritu sanador, un espíritu de sanidad. Amén. Estoy explicando la palabra de Dios claramente. Habrá un espíritu de salvación de Dios. Amén. El Señor, el Espíritu Santo es un espíritu de salvador, de salvación, un espíritu de amor, un espíritu de fraternidad, un espíritu de dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu, amén. Se manifiesta. ¿Cuántos que estamos aquí están dispuestos de atar los espíritus que no vienen de Dios? Primeramente en tu propia vida, en tu vida. ¿Qué espíritus tienes tú? No estoy diciendo que tú estás poseído, no, entiéndemelo. No estás poseído en el Espíritu, tienes al Espíritu Santo, estás libre. Pero esas actitudes, esas manifestaciones,
esos ambientes. Cuando tú llegas a un ambiente, a veces tú dices, en esta familia hay un espíritu de rencilla, de contienda, de pelea. ¿No estamos hablando de terrenos espirituales? ¿O estamos hablando solamente de terrenos carnales? Tu lucha no es contra carne y sangre, grábate eso, es contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si tú no te estás enfrentando a ellos, ellos sí se están enfrentando contigo. Si tú no estás atacando a ellos, ellos sí te están atacando. Lo único que pudieras hacer sería defenderte, pero el Señor te ha dado armas ofensivas, intercesión, palabra de Dios, esta de atar y desatar. Amén. Sabes, en la mañana que estaba pues metiéndome en la palabra, ayer en la noche yo me sentí muy desanimado porque mi carro no funcionó. Era sábado, ya no era hora de meterlo en ningún taller, de arreglarlo en ningún lugar, y ya no funcionó porque no funcionó, ¿verdad? Y para llegar a la casa pues lo tuve que empujar, pero a mí no me gusta caminar en un carro que ande empujones, ¿verdad? Mejor dejo este carro hasta que ande bien. Pero sabes, sí me desanimé, ¿verdad? Yo no tenía el dinero para arreglarlo, y constantemente, si yo estaba invirtiendo en ese carro, imagínate toda la situación de opresión, de presión. Y en la mañana la palabra entró en mi espíritu. Yo dije, pues ¿por qué? No hay ninguna otra arma, yo voy a tomar esta arma. Tal vez es muy grande para mí, tal vez es muy grande para ti, pero yo pienso que ha llegado la hora en que tú la tomes. Ha llegado la hora. ¿Qué no es la hora en que tú te enfrentes al Goliat con una piedra? David tuvo un tiempo que se enfrentó a Goliat con una piedra, ¿no? Vengo en el nombre del Señor. Sí, usó el nombre del Señor. Esta es un arma. Amén. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y sobres, mató al Goliat. Pero ya había llegado un tiempo en que no solamente esa arma iba a usar, hay más armas que el Señor te va a dar. Tienes que usarlas, todas las armas que el Señor te da, si tú quieres mantenerte más que vencedor y más que victorioso en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren ser más que vencedores en el Señor Jesús? Deja terminar de decirte lo que sucedió en la mañana. Comenzamos a orar, mi esposa y yo comenzamos a atar y a reprender, y comenzamos a desatar, y comenzamos a orar en intercesión y todo, ¿verdad? Y iban a pasar por nosotros para venir a este lugar, cuando algo en mí entró y dije, bueno, en el nombre del Señor yo voy a ir y este carro va a andar. Y sabes una cosa, puse la llave y a la primera arrancó y vámonos, ¿verdad? ¿No son las bendiciones para los hijos del Señor? ¿No son las bendiciones para ti? ¿O acá, por qué estás aguantando un espíritu de opresión, un espíritu de angustia, un espíritu de quebrantamiento? ¿Que acaso el Señor quiere que tú vivas como estás experimentando vivir, que tú te sientes mal? Yo creo que no es la voluntad del Señor. Yo creo que lo único que el Señor está haciendo es empujándote a que tú tomes las armas espirituales que el Señor Jesucristo te ha dado. Yo quiero invitarte a que tú ates todo aquello que esté impidiendo el crecimiento normal de esta congregación. Yo quiero invitarte a que tú reprendas al enemigo. ¿Sabes una cosa? Yo veía la palabra del Señor, esa promesa, cuando uno paga los diezmos al Señor. Hay una promesa que dice, reprenderé por vosotros al devorador. Fíjate muy bien, es una promesa donde el mismo Dios va a reprender al devorador
cuando tú pagues tus diezmos. Sí. Pero eso no quiere decir que tú no tengas la autoridad para reprender al devorador. Amén. Sí la tienes. Tú vas a enfrentarte. Claro está. Si Dios reprende al devorador, Él mismo, pues imagínate qué bendición, va a abrir las ventanas de los cielos hasta derramar bendición, hasta que sobreabunde. Es una buena promesa que el Señor te invita a que tú la uses, pero tú tienes la autoridad para reprender al devorador en tu casa. ¿Dicen amén a esto? ¿Cuántos han reprendido al devorador? ¿Cuántos han atado? Pues yo quiero que lo vuelvas a hacer. Yo quiero que ates al enemigo. ¿Por qué no te pones en pie? Amén.